identificación paramétrica, consideraciones prácticas. Entonces, para las consideraciones prácticas vamos a mirar tres aspectos. El primer aspecto es mirar cómo se logra reducir la cantidad de parámetros en los modelos discretos. El segundo aspecto es, dependiendo de la estructura del modelo, mirar el punto en el cual se puede presentar el ruido. Y el tercer punto es probar con varias estructuras y con diferentes órdenes dentro de una estructura hasta encontrar un modelo satisfactorio, como por ejemplo encontrar los modelos ARX de orden 1, 2 y 3, compararlos con un criterio y determinar cuál de ellos se ajusta mejor a la dinámica de los datos experimentales. Entonces vamos a ver un primer ejemplo. Entonces, partiendo de la ecuación de salida para un sistema discreto, cuya forma es, entonces vamos a responder lo siguiente. Entonces, ¿a qué tipo de estructura corresponde este modelo? ¿Cuánto vale el valor de la variable nk? ¿Cuánto vale el retardo puro? Entonces, si comparamos la estructura discreta suministrada, se concluye que esta estructura corresponde a un modelo tipo armas. Entonces, la estructura para un modelo tipo armas es de la siguiente forma. Si el polinomio a lo pasamos a dividir al otro lado de la expresión, nos queda de esta forma, de donde el polinomio a equivale al producto de los polinomios z menos 0.9 por z menos 0.2. Y z más 0.5 equivale al polinomio b, z al cuadrado equivale al polinomio c. Ahora, para encontrar el valor de nk, debemos de transformar el modelo de la planta discreta en ecuaciones en diferencia. Entonces, para esto lo que se hace es dividir tanto el numerador como el denominador por la mayor potencia, la variable z, y luego reemplazamos z a la n por q a la n. El modelo general para un modelo discreto está compuesto por el modelo de la planta multiplicado por la entrada más el modelo de la perturbación multiplicado por el error. En el numerador del modelo de la planta encontraremos el valor del parámetro nk. Aquí podemos ver el modelo de la planta, que está compuesta por los polinomios b y f con sus respectivos parámetros. Entonces, para este caso, el parámetro nk se encontrará en el polinomio e, en el numerador. Entonces, el modelo de la planta corresponde a z más 0.5 sobre el producto de los polinomios z menos 0.9 por z menos 0.2. Convirtiendo esta función de transferencia en ecuación en diferencia, se destruyen los paréntesis del denominador y dividiendo numerador y denominador por la variable de mayor potencia, esto es por z a la 2, se llega a la siguiente expresión. Entonces, comparando la nueva función de transferencia z en función de z a la menos 1, podemos determinar que el valor de nk es igual a 1. Y para encontrar el valor del retardo puro D, se tiene que nk es igual al retardo puro más 1. Despejando para D, se encuentra que el valor del retardo puro es igual a 0. Recordemos que el retardo puro corresponde a la cantidad de instantes de tiempo que se demora la salida en responder ante una entrada determinada. Este retardo puro es un número entero positivo y es adimensional, o sea que no tiene unidades. Existe otra forma de encontrar el retardo puro cuando se conoce el retardo del sistema equivalente en tiempo continuo. El retardo puro puede ser calculado a través de la siguiente ecuación. O sea, el retardo puro va a ser igual al
retardo mínimo dividido el periodo de muestreo. Por ejemplo, para un sistema en tiempo continuo, se encontró que su intervalo de tiempo muerto está entre 0.11 y 0.22 segundos y que el periodo de muestreo con el cual se realizó la adquisición de los datos fue de 0.11 segundos. Para estas condiciones, el retardo puro para el sistema discreto equivalente será el cociente del θ mínimo, que es 0.11, sobre el periodo de muestreo, que sería también 0.11 segundos, lo que nos da un valor de retardo puro de 1. Ahora vamos a abordar un segundo ejemplo. Entonces, partiendo de la siguiente estructura y utilizando como herramienta MATLAB, vamos a generar una base de datos de 1000 muestras con las siguientes características. Que la entrada al sistema sea una entrada tipo PRBS con un ancho de banda entre 0 y 0.25 radianes por segundo y niveles de amplitud entre 0 y 50. Que su salida sea afectada por un ruido blanco con valores aleatorios entre 0 y 1. Y a partir de la base de datos generada, se estimen los parámetros de los modelos OE y ARX de orden 3, ambos modelos con 2 parámetros para el numerador y 3 parámetros para el denominador, específicamente en el modelo de la planta. Luego de obtenidos los modelos, se comparen los parámetros estimados de cada uno de los modelos y en base a estos parámetros se determine cuál modelo es que mejor se ajusta a la dinámica del sistema. Entonces, a continuación vamos a realizar la codificación en MATLAB. Entonces ejecutamos MATLAB y vamos a hacer un nuevo script. Entonces nos vamos acá en la parte superior izquierda, decimos New Script y vamos a digitar el código para resolver el problema. Entonces vamos a colocar el comentario. Entonces vamos a resolver el problema para comparar los modelos OE y ARX. Vamos a hablar que vamos a comparar, entonces vamos a hacer una comparación de los modelos ARX y OE de orden 3 con 2 parámetros en el numerador y 3 parámetros en el denominador. Entonces borramos pantalla, borramos todo lo que son variables, cerramos ventanas. Vamos a definir, como en el problema no nos dicen con qué periodo de muestreo se va a hacer la estimación de los datos, entonces vamos a asumir un periodo de muestreo igual a 1 segundo. Entonces definimos una variable llamada t sub m, tiempo de muestreo igual a 1 segundo. Tiempo de muestreo de 1 segundo. A continuación vamos a construir el numerador y denominador de la función de transferencia del problema. Entonces definimos una variable nu, va a ser igual. Entonces, recordando los coeficientes, la función de transferencia, que es de esta forma. Entonces, recordando, entonces la construcción sería la siguiente. Entonces, numerador sería, los coeficientes serían del denominador son 0.5 y menos 0.3. Para el denominador, den igual entre corchetes sería 1 espacio
punto 2, espacio punto 16, espacio punto 24, punto y coma. Y vamos a definir la variable g sub z, la función de transferencia tf nun, den, t sub m, que es el periodo de muestreo que ya se definió, que es de 1 segundo, y vamos a definir la variable entre minúsculas, variable entre comillas simples y en minúsculas, coma, entre comillas simples, z minúscula, cerramos paréntesis. Guardamos, vamos a guardar el código, decimos save, vamos a guardarlo por defecto en el escritorio, vamos a guardarlo como modelos ARX underline OE. Bueno, ahí tenemos un problema con el nombre de la variable, vamos a llamarlo de otra forma. Marlene nos está pidiendo que cambie el nombre, vamos a llamarlo modelos underline ARX underline OE. Decimos salvar. Ok. Ahora vamos a ejecutar el código. Cambiamos la carpeta. Y aquí tenemos la función de transferencia discreta con exponentes positivos. Si la queremos la representación con exponentes negativos, entonces la siguiente línea de código, con la siguiente línea de código lo podemos hacer. Entonces vamos a colocar acá forma en ecuaciones en diferencia de g sub z. Entonces definimos un nuevo numerador, vamos a llamar num1 entre corchetes. Entonces, como vamos a definir en ecuaciones en diferencia, entonces sería, hay que tener en cuenta los exponentes, entonces sería 0 para 0, otro 0 para 1, punto 5 para q a la menos 2 y menos punto 3 para q a la menos 3. Cerramos, terminamos con punto y coma. Den 1 va a ser igual, acá si el denominador va a ser igual al anterior denominador, entonces copiamos esta parte del código y la pegamos acá, punto y coma. Y vamos a definir la nueva función de transferencia, g de q es igual a tf entre paréntesis num1, den 1, el mismo periodo de muestreo t sub m. Vamos a definir la variable entre comillas simples y minúsculas, colocamos la palabra variable, coma, le definimos la variable que la vamos a llamar q a la menos 1, cerramos comillas simples y cerramos el paréntesis. Guardamos con control S, con F5 ejecutamos o le damos al botón de play. Y aquí ya podemos ver las dos funciones de transferencia, una en discreta en z y la otra en variables, en ecuaciones en diferencia, con q a la menos 1. Ahora vamos a continuar con el código. Entonces vamos a generar lo que es la entrada PRBS y el ruido. Entonces colocamos un nuevo comentario. Entonces vamos a decir que vamos a generar. Entonces vamos generación
de entrada PRBS y del ruido. Entonces vamos a definir la variable u, que va a ser la entrada. Entonces u va a ser igual a i de input. Y vamos a colocar las características de la entrada. Entonces las condiciones que nos dan son 1000 datos para la entrada, el tipo de entrada, entre comillas simples, vamos a colocar que es una PRBS con un ancho de banda entre 0 y 0.5 radianes por segundo entre corchetes, con niveles entre 0 y 50. Cerramos paréntesis, terminamos con punto y coma. Ahora vamos a generar la señal de ruido. Entonces decimos E es igual, lo vamos a hacer con valores aleatorios, con la función RAN, que me genera, entonces estos vectores deben de tener el mismo tamaño. Entonces vamos a generar 1000 datos, que lo que nos están pidiendo es que la muestra sea de 1000 datos. Entonces generamos valores aleatorios de 1000 datos en una sola columna, colocamos el comentario, punto y coma. Entonces vamos a generar, se genera ruido de 1000 datos con valores entre 0 y 1. Vamos a colocar acá un nuevo comentario. Si se requiere que los valores del ruido tengan una magnitud superior, por ejemplo, que sean entre 0 y 10, solo basta con multiplicar E por 10. Entonces la línea de comando sería esta. Sería, vamos a colocarla aquí aparte. Entonces sería E igual a random, sería este mismo comando. Lo copiamos para que nos quede aquí el ejemplo. E random y lo multiplicamos por 10. Entonces con esta línea de código generaríamos un ruido aleatorio, es una señal aleatoria con valores entre 0 y 10. Si se quisiera entre un rango específico, pues coloquemos otro ejemplo. Si se requiriera que el intervalo de los datos aleatorios fuese entre 5 y 10, la línea de comandos sería la siguiente. Entonces E es igual a 5, que es el valor mínimo, es una fórmula, más valor máximo, que es 10 menos 5, y eso, punto, asterisco, RAN de 1000 datos en una sola columna. Entonces esta sería la forma para hacerlo entre un intervalo de datos diferentes, un intervalo definido. Bueno, ahora vamos a crear lo que es la salida. Entonces vamos a definir una variable y. Entonces y va a ser igual a dlSim. Vamos a utilizar la función dlSim de num, den. Vamos a utilizar el numerador y denominador
de la función de transferencia discreta, pero también se puede utilizar las ecuaciones en diferencia. No hay ningún problema, pero para este caso vamos a utilizar lo que es la discreta con variables en z. Entonces nun de, u, entonces vamos a analizar la salida con respecto a la entrada. Ahora vamos a definir otra variable que la vamos a llamar y ruido, o sea la salida ya con ruido, porque la anterior no ha sido sometida al ruido. Entonces y ruido va a ser igual a y más e. Recuerden que en la variable e fue donde generamos el ruido aleatorio. Y vamos a construir la base de datos. Entonces vamos a llamar datos, va a ser igual, entre corchetes vamos a colocar y ruido espacio u. Entonces estamos creando los datos que van a estar compuestos por la salida ya afectada por el ruido y la entrada. Entonces hasta este momento ya hemos generado la base de datos. Ahora vamos a salvar y vamos a ejecutar el código vamos a compilar el código para revisar algún tipo de error que se pueda presentar. Entonces le damos control S y le damos F5 para ejecutar. Bueno, verifiquemos a ver qué errores tenemos. Bueno, en la línea 28 vamos a verificar. Bueno, se definió mal el denominador, entonces es den. Volvemos a ejecutar, salvamos y volvemos a ejecutar el código. Entonces tenemos las funciones de transferencia discretas. Acá al lado izquierdo del workspace ya tenemos las variables generadas, la base de datos. Ahora vamos a construir lo que son los modelos que nos están pidiendo. Entonces vamos a calcular primero el modelo ARX. Entonces vamos a decir construcción del modelo ARX de orden 3. Entonces MATLAB trae una estructura en su toolbox de identificación, trae unas estructuras para los diferentes modelos discretos paramétricos. Para este caso, MATLAB para el modelo ARX, la estructura que trabaja es de esta forma: sys, la función ARX, lo que es entre los datos, que los llama data, y entre corchetes va las variables NA. En este orden va NA, NB y NK. Esta sería la forma en que se construye la estructura para generar el modelo ARX en MATLAB. Entonces, en base a esto vamos a construir la estructura. Entonces vamos a definir, bueno, primero digamos que es data. Data son los datos. Entonces es una matriz de datos que está compuesto por la entrada y por la salida. Datos compuestos por la salida y la entrada. NA es la cantidad de parámetros para el polinomio A. Entonces recordemos que el modelo ARX, la estructura del modelo ARX es, la estructura de la planta es B sobre Q, la estructura de la perturbación es 1 sobre A. Entonces acá para este caso
el orden del sistema lo va a definir el polinomio A, que es el que está en el denominador. Entonces, como nos lo están pidiendo de orden 3, entonces para este caso, NA va a ser igual a 3 y NB va a ser igual a 2 porque nos están pidiendo que son dos parámetros en el polinomio B y dos parámetros en el polinomio A. En el polinomio A es donde es la que nos va a definir el orden del sistema. Bueno, entonces el polinomio A corresponde al denominador. Entonces para el modelo A de X, el polinomio A va a corresponder al denominador y este define el orden del sistema. Entonces la estructura para el modelo A de X, si hacemos acá un ejemplo, en forma general, Y va a ser igual, vamos a organizar acá, entonces Y va a ser igual, vamos a colocarlo acá para que se entienda cuál es la estructura, que es la que ya habíamos visto en temas anteriores. Y va a ser igual a B, al polinomio B sobre el polinomio A. Entonces va a ser igual a B sobre el polinomio A. B sobre el polinomio A, y esto va a estar multiplicado por la entrada por U vamos a hacerlo de esta forma para que se entienda, para que podamos diferenciar el modelo ARMAS del modelo OE, más más 1 sobre el polinomio A. Y esto multiplicado por el error. Entonces, en forma general, esta sería la estructura para el modelo ARX. Entonces, ahora vamos a construir el modelo. Entonces, definimos una variable que la vamos a llamar th underline ARX, va a ser igual a ARX, llamamos la función ARX, y tenemos ya los datos. Entonces llamamos nuestra base de datos, la llamamos datos, y nos están pidiendo, entonces recordemos que el primero, la variable NA, para nuestro caso vale 3, que es la que nos define el orden del sistema. NB vale 2, que nos están pidiendo que son dos parámetros para el numerador, 3 parámetros para el denominador. Y NK vale 2. Ya vamos a ver por qué el valor de NK vale 2. Entonces, si recordamos la estructura que nos dieron, a partir de la cual se construyeron los datos, la forma de la estructura es la siguiente. Entonces aquí podemos ver que en el numerador es donde vamos a encontrar la variable que acompaña al índice menor en el numerador. El exponente menor corresponde al valor de NK. Entonces para este caso NK vale 2. Aquí lo podemos ver en el numerador de la estructura a partir de la cual se construyeron los datos. Entonces tenemos 0.5 por z a la menos 2. Entonces ahí tenemos el valor de NK. Entonces por eso es que definimos acá el valor de NK igual a 2. Ahora vamos con el comando present, vamos a mostrar en pantalla la estructura del modelo ARX. Entonces present va a ser igual a th underline ARX. Se muestra en pantalla. Entonces aquí lo que estamos haciendo es construcción del modelo ARX. Y acá estamos mostrando muestra
el modelo ARX. Y ahora lo que vamos a hacer es a comparar gráficamente el modelo ARX con la base de datos. Entonces, con la función compare vamos a comparar los datos, coma, th underline ARX. Entonces, de esta forma se construyó, estamos validando, estimando lo que es el modelo ARX con 2 parámetros en el numerador, 3 parámetros en el denominador y su valor de nk igual a 2. Entonces vamos a ejecutar el código, damos F5, vamos a verificar acá. Bueno, tenemos problema en la línea. Bueno, olvidó cerrar acá el paréntesis, vamos a cerrarlo acá y volvemos a ejecutar. Esperemos unos segundos. Y aquí en pantalla tenemos ya la respuesta del modelo ARX de tercer orden. Entonces acá en la parte superior derecha nos dice qué tanto ajuste tiene el modelo validado con respecto a los datos generados. Entonces nos dice que tiene un ajuste del 94.15%. Y aquí podemos ver en pantalla lo que son los datos de entrada y salida y el modelo estimado. Vamos a darle un zoom para que veamos un poco mejor y con la mano vamos a desplazar. Entonces ahí podemos ver las rayas verticales corresponden a la entrada PRBS escalonada que va a estar entre 0 y 50 y la curva de color azul corresponde al modelo ARX estimado y la curva de color gris corresponde a los datos. Ahora vamos a mirar en la ventana de comandos. Entonces en la ventana de comandos con el comando present nos muestra la estructura del modelo que se validó, que efectivamente es el que se escribió ahora en el código. La diferencia es que aquí el polinomio A se pasa a dividir. Tenemos la estructura del modelo, cómo es el polinomio A. Ya más adelante vamos a analizar estos resultados, cómo es el polinomio B, qué periodo de muestreo se utilizó, que es de un segundo, nos dice qué parámetros se utilizaron. Entonces se dieron 3 parámetros para el polinomio A, 2 parámetros para el polinomio B, el valor de nk igual a 2, en total se utilizan 5 coeficientes, nos da una variable que va a ser importante para nosotros más adelante, que es la FPE, la función de pérdidas. En este caso nos dio un valor de 0.3939. Entonces vamos a continuar ya con la validación del modelo OE. Entonces vamos a construir. Entonces vamos a hacer lo que es construcción del modelo OE de orden 3. Entonces la estructura, la estructura que utiliza MATLAB para el modelo OE es esta: SIX OE data, coma, entre corchetes. Entonces acá va a ser diferente. Entonces va a ser NB, NF y NK. Entonces vamos a copiar estos comentarios de acá, nos van a servir. Copio esto, vamos a pegarlo acá para que miremos cuál es la diferencia con el modelo ARX. Bueno, entonces acá ya hablamos de unos polinomios B y F. Entonces el polinomio, entonces vamos a colocar acá la variable data, que está compuesta por los datos de entrada y salida. La variable NB me indica
NF. NF indica la cantidad de parámetros para el polinomio f, y aquí no vamos a hablar de a sino de f, y el polinomio f corresponde al denominador y ese es el que nos va a definir el orden del sistema. Y el polinomio b, entonces nb es la cantidad de parámetros del polinomio b y este corresponde al numerador. Entonces la estructura para el modelo OE es la siguiente. Entonces y va a ser igual a b sobre f. En forma general sería b sobre f que multiplica la entrada más el error. O sea que no va a haber, para este caso el modelo de la perturbación va a ser igual a 1. Entonces aquí vemos la diferencia de la estructura de los modelos, entre el modelo ARX, podemos ver aquí la diferencia, y el modelo OE. Entonces en base a esto vamos a construir la estructura para el modelo OE. Entonces vamos a definir una variable que vamos a llamar th underline OE, va a ser igual a OE datos, coma, entre corchetes, acá hay que tener cuidado. Entonces primero va NB y NB es la cantidad de parámetros en el numerador. Entonces nos están pidiendo que la cantidad de parámetros en el numerador sea igual a 2. Miren que están invertidos estos parámetros, son inversos al modelo ARX. Entonces aquí es 2 y la cantidad de parámetros en f va a ser 3 porque f es el que nos define el orden del sistema y el valor de nk es igual a 2. Cerramos los paréntesis y ahora con el comando present mostramos el modelo validado th underline OE y comparamos el modelo. Entonces con el comando compare comparamos el modelo estimado con los datos. Entonces compare datos, coma, th underline OE. Entonces vamos a ejecutar, a salvar y ejecutar el código para ver qué resultado nos arroja. Esperamos unos segundos. Bueno, aquí tenemos un error en la línea 56. No vale igual, es present th arx. Vamos a volver a ejecutar. Me arroja la validación del modelo ARX y ya me arroja la validación del modelo OE. Entonces aquí en pantalla podemos ver los ajustes. Entonces recuerden que a medida que voy ejecutando el código, como estoy generando un error aleatorio, entonces el modelo va a estar cambiando, pero siempre va a ser de forma proporcional los resultados. Entonces podemos ver que el modelo ARX tiene un ajuste del 94.51 para este caso, y el modelo E tiene un ajuste del 94.55, lo cual me está diciendo que el modelo E tiene un mejor ajuste a los datos que el modelo ARX. Este sería uno de los criterios, mirando el ajuste, el fit en porcentaje. Ahora vamos a mirar el modelo que nos arrojó para la estructura OE. Aquí la podemos ver.
Aquí nos está mostrando la estructura. Y es igual a B sobre F por U más E. Estaría la estructura. Aquí tenemos el polinomio B con sus coeficientes, sus desviaciones estándar. Más adelante vamos a analizar esa parte. El polinomio F con sus coeficientes, sus desviaciones estándar, el periodo de muestreo, la cantidad de parámetros con los que se configuró, n igual a 2, nf igual a 3 y nk igual a 2, 5 coeficientes y el FPE de punto 1872 para el OE. Vamos a mirar cuánto nos dio en esta nueva simulación. Para la RX nos da de punto 0,349. Entonces podemos ver que otro criterio que nos ayuda también a seleccionar el mejor modelo es el FPE. Para este caso el FPE es mucho menor para el modelo E que el del modelo ARX. Es casi la mitad. Bueno, entonces ahora ya tenemos listos los modelos, ya se estimaron los modelos. Ahora vamos a hacer un análisis. Otro criterio que vamos a utilizar es verificar si estos modelos se pueden reducir, le podemos reducir el orden. Si esto se puede, sería algo muy beneficioso más adelante para el diseño de los controladores, pues el gasto computacional bajaría mucho. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un criterio para poder determinar si se pueden reducir el orden de las estructuras encontradas. Entonces para ello vamos a analizar lo que son los polos y los ceros en el círculo unitario para estos tipos de sistemas discretos. Entonces vamos a colocar un comentario. Entonces vamos a hacer lo que es método. Entonces vamos a mirar lo que es el método para la posible reducción del orden de los modelos obtenidos utilizando el análisis de polos y ceros en el círculo unitario. Entonces lo que se va a hacer acá es que vamos a partir de vamos a generar el círculo unitario de polos y ceros. En el círculo unitario vamos a generar los polos y ceros de cada uno de los modelos encontrados originales, y luego lo que vamos a hacer es vamos a aumentar en 1 el orden de cada uno de ellos y vamos a analizar si es posible reducir el orden de estos sistemas. Entonces, comencemos con el primero. Entonces, como ya se determinó inicialmente que el mejor modelo que se ajusta a los datos es el modelo OE, entonces a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a mirar si este modelo se puede reducir en 1 el orden para mejorar más adelante en la parte de los controladores, en el diseño de los controladores. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a incrementar en 1 el modelo OE. Entonces para ello vamos a hacer el análisis de polos y ceros en el círculo unitario. Entonces vamos a hacer primero el análisis del modelo inicial. Entonces vamos a definir una variable ZP, va a ser igual a TH, vamos a utilizar el comando TH2 ZP y la vamos a decir de TH underline OE. Ahora vamos, punto y coma, vamos a generar un subplot
Pero antes vamos a generar una figura. Entonces vamos a generar la figura 3. En la figura 3 vamos a hacer un arreglo gráficos, subplot, vamos a hacerlo de 3, vamos a hacerlo de una fila y 4 columnas. Entonces en la posición 1 vamos a graficar el modelo inicial, el análisis de polos y ceros de este modelo inicial. Entonces vamos a decir ZP plot de ZP y vamos a colocarle un título. Entonces título, y vamos a decir que este es el modelo OE de orden 3 y ejecutamos el código. Esperamos unos segundos. Estamos ya en las respuestas de validación. El modelo RX, este sería el modelo OE, que es el que tiene el mejor ajuste. Y aquí tenemos la respuesta, el análisis de polos y ceros en el círculo unitario del modelo OE de orden 3. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar el orden y vamos a analizar los polos y los ceros para ver si se puede ir reduciendo el orden, se puede reducir a orden 2 el modelo OE. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a definir, entonces nos toca acá ya analizar, generar el modelo OE, pero ya incrementando el número, la cantidad de parámetros en 1. Entonces definimos una variable nueva, th underline OE 1 va a ser igual. Entonces vamos a hacer, va a ser igual a OE de datos y vamos a aumentar en 1. Entonces si vamos a aumentar en 1 el modelo OE, entonces vamos a aumentarlo, va a ser 3 parámetros para el polinomio, 3 para el polinomio B y 4 para el polinomio F y el mismo valor de NK. Cerramos paréntesis, punto y coma. Y ahora sí vamos a, en subplot de 1,4 en la posición 2, vamos a colocar el análisis de polos y ceros. Entonces le decimos pero primero vamos a generar entonces le decimos ZP va a ser igual a TH 2 ZP de TH underline OE 1 y vamos a graficar. Entonces ya vamos a hacer el gráfico. Entonces vamos a decirles, ya hacemos el subplot y decimos ZP plot ZP1. Tener cuidado acá que ya no es ZP sino ZP1 y ejecutamos el código. Vamos a colocarle un título también. Entonces vamos a copiar línea de comandos, control C, control V, y este va a ser ya el modelo OE de orden 4. Entonces ejecutamos el código. Entonces volvemos a ver lo que es la estimación.
de los modelos y este sería la nueva. Entonces aquí tenemos el modelo de orden 3 o E con sus polos y ceros y aquí tenemos a la derecha el modelo E de orden 4. Entonces aquí podemos ver al lado derecho que están sobrepuestos un polo y un cero. Esto quiere decir que el modelo hay que reducirlo en 1, ¿cierto? Si aumento el orden me está diciendo que definitivamente el modelo que es estimado es de orden 3. Vamos a aumentar otra vez el orden a ver qué pasa. Entonces vamos a copiar esta línea de código y vamos a aumentar en 1 la cantidad de parámetros. Entonces la pego. Entonces va a definir una variable nueva que la va a llamar th2 y aumentamos en 1. Entonces son 4 parámetros, 4 y 5 y el mismo valor de nk. Y aquí esta va a ser zp2 de th2zp de thoe2 y en la posición 3 del subplot vamos a colocar el gráfico de zpplot de zp2 y este va a ser el modelo OE de orden 5. Ejecutamos el código. Esperamos unos segundos. Y efectivamente podemos ver acá que a medida que vamos aumentando el orden se van anulando un polo y un cero. Entonces miramos que ya para el de orden 5 se están anulando, son dos polos con dos ceros. Aquí al lado derecho podemos ver y al lado izquierdo que se están anulando dos polos y dos ceros. Esto quiere decir que el modelo que debemos de validar es el modelo de orden 3. Vamos a mirar qué pasaría si el modelo original le bajamos en 1 la cantidad de parámetros. O sea que lo vamos a hacer de orden 2. Entonces vamos a copiar esta misma línea de comandos. Vamos a copiarla acá. Y vamos a hacer ese análisis. Entonces vamos a llamar THO3 y vamos a reducirlo. El modelo inicial estimado lo vamos a reducir en 1. Entonces ese modelo quedaría de la siguiente forma. Entonces va a ser 1, 2 y nk siempre va a ser igual a 2. Entonces esta va a ser zp3 de th2zp de tho3 y la vamos a colocar en la posición 4 del subplot. Vamos a graficar a zp3 y va a ser el modelo OE de orden 2. Ejecutamos y vamos a ver qué resultado vamos a obtener. Entonces aquí podemos ver que ya por fuera en el modelo de orden 2 ya podemos ver, comparando el de orden 2 con el de orden 3, podemos ver que ya presenta un polo y un cero por fuera del círculo unitario.
O sea, esto quiere decir que este modelo de orden 2 sería ya un sistema inestable. Entonces, con esto ya se concluye que la mejor estructura sería la de orden 3. Entonces, a continuación vamos a analizar ya los resultados que se obtuvieron en esta línea, en este programa. Ya previamente yo había ya generado un análisis similar y lo vamos a ver a continuación. Bueno, previamente al análisis que vamos a hacer, debemos de recordar que hay que verificar que en MATLAB se tenga instalado el toolbox de identificación. Entonces, para verificar eso, se digita en la ventana de comandos la palabra IDEN y automáticamente se me debe desplegar la interfaz gráfica del toolbox de identificación. Vamos a mirarlo acá, vamos a hacer esa comprobación. Eso se debe hacer antes para poder trabajar con el toolbox de identificación. Entonces lo que hacemos es pararnos en la ventana de comandos, digitamos la palabra IDEN, le damos Enter y automáticamente me aparece cargada la interfaz gráfica para el toolbox de identificación. Entonces esto es una forma de verificar que así se tenga instalado el toolbox de identificación. En caso de no tenerlo instalado, ya toca bajar, actualizar el toolbox. Se debe instalar el toolbox. Entonces ya vamos a continuar con el análisis de los datos y de un criterio nuevo que vamos a utilizar para determinar cuál de los modelos es el mejor que se ajusta. Este sería otro criterio que vamos a utilizar para conocer cuál de los modelos encontrados es el mejor. Entonces vamos a hacer el análisis. Entonces, según los resultados arrojados por MATLAB para el modelo ARX, la estructura es esta. Este es lo que arroja MATLAB en pantalla. Entonces él nos arroja la estructura del modelo, que es AZ por Y de T es igual a BZ por U de T más E de T. Y nos da los valores del polinomio A y del polinomio B. Nos dice cuál es el periodo de muestreo. Nos dice con qué cantidad de parámetros se encontró el modelo. Y recordemos que NA es el número de parámetros del polinomio A. Para este ejemplo fueron 3, son A1, A2 y A3. El NB corresponde a la cantidad de parámetros del polinomio B. Para este ejemplo son B1 y B2, que son los que hacen parte del numerador, y los A hacen parte del denominador. NK es el retardo puro más 1, donde D es el retardo puro. Y D sería igual, para este ejemplo, sería igual a NK menos 1, que nos da 1. Con los resultados obtenidos en el modelo ARX, entonces recordemos la estructura del modelo ARX, que es esta. Esta sería reemplazando ya los parámetros de los polinomios, la estructura de la salida, con un periodo de muestreo de 1 segundo y reemplazando los valores de A1, A2 y A3 y B1 y B2, que fueron los que encontramos en la anterior pantalla. Entonces aquí podemos ver cuáles son los valores de A1. Entonces para el polinomio A, el valor de A1 sería 0.2254, el valor de A2 sería 0.1805, el valor de A3 sería 0.256, lo mismo para el polinomio B, el valor de B1 sería 0.5024, el valor de B2 sería 0.2846, y los valores que se encuentran acompañando los parámetros estimados, los valores que están de color rojo con un más o menos, con un signo de más o menos, esos corresponden a las desviaciones estándar de cada parámetro. Más adelante vamos a explicarlo. Entonces, retomando,
podemos ver acá, ya reemplazando los valores anteriores, en la estructura para el modelo RX sería la siguiente. Entonces, si tomamos el modelo de la planta, podemos ver el que es de orden 3 y tenemos también el modelo de la perturbación B de Z, que sería el modelo de la perturbación, G de Z sería el modelo de la planta. Esta sería la forma del modelo estimado de acuerdo a los parámetros calculados. Y el orden del modelo sería 3. Ya para los resultados arrojados para el modelo OE, entonces tenemos que nos arroja la estructura del modelo, que y de t es igual a b de z sobre f de z por v de t más e de t, el polinomio b de z, entonces ya sabemos que es punto 5097 sería b1, el valor que ahora lo acompaña de color rojo sería la desviación estándar de ese parámetro, b2 sería punto 283 con su desviación estándar. Para el polinomio f tenemos que f1 sería punto 2298, f2 punto 1816 y f3 punto 2551, y cada uno de ellos con su desviación estándar. El mismo periodo de muestreo, la cantidad de parámetros, 2 para nb, 3 para nf, nk vale 2, los parámetros para b serían b1, b2 y los parámetros para f, el polinomio f serían f1, f2 y f3 que corresponden al denominador, y dan el mismo valor de nk y el mismo valor de retardo puro. Entonces, con los resultados obtenidos en el modelo OE, la estructura del modelo OE, de la estructura para la ecuación de salida sería la siguiente, reemplazando los polinomios, tenemos esta estructura con un periodo de muestreo de un segundo y reemplazando los valores de F1, F2 y F3 y B1 y B2, se llega a la siguiente ecuación de salida para el modelo OE, donde el modelo de la planta y la perturbación son los siguientes. G de Z sería el modelo de la planta, reemplazando los valores encontrados de los parámetros, y B de Z igual a 1 sería el modelo de la perturbación. Y el orden del modelo discreto sería de orden 3, que así nos lo están pidiendo. Entonces vamos a ver a continuación métodos de reducción del orden de un sistema, pues ya lo hemos visto anteriormente en el código. Entonces el análisis de ceros y polos en un círculo unitario nos permite conocer o determinar si es posible reducir en 1 el orden de un modelo. Entonces aquí podemos ver un análisis similar al que hicimos en MATLAB, arrancando con el modelo estimado y le vamos aumentando la cantidad de parámetros y vamos viendo que a medida que se van aumentando la cantidad de parámetros y el orden del modelo, se van anulando un polo y un cero. Aquí vamos viendo ya para 4 parámetros en B y 5 parámetros en F, ya tenemos que anular, son 2 en 2, se anulan 2 polos y 2 ceros, lo que quiere decir que hay que reducir en 2 el orden del sistema. Hay otro método que nos permite determinar si el modelo bajo estudio contiene demasiados parámetros y consiste en comparar los parámetros estimados con su desviación estándar, lo que es conocido como error relativo. Entonces, el error relativo del parámetro X se define de la siguiente forma. Entonces, el error relativo del parámetro X va a ser igual a la desviación estándar de ese parámetro X dividido el valor del parámetro estimado por el 100%. O sea, el error relativo se da en porcentaje, donde X gorro corresponde al parámetro estimado o calculado, delta de X corresponde a la desviación estándar del parámetro X. Entonces vamos a tomar como ejemplo los resultados obtenidos anteriormente para el modelo OE, que fue el mejor modelo. Entonces, retomando
la respuesta que nos arrojó MATLAB, aquí podemos determinar que delta de B1 corresponde a punto 5097, perdón, el parámetro B1 estimado es punto 5097, la desviación estándar o delta B1 sería más o menos punto 0009795, el parámetro B2 estimado punto 283 y su delta B2 punto 001879, esto sería para el polinomio B. Lo mismo ocurre para el polinomio F, entonces tenemos lo que es el F1 estimado, delta F1, desviación estándar, F2 estimado, delta F2, F3 estimado y delta F3. Entonces, por ejemplo, para el modelo RX, vamos a calcular los errores relativos para cada modelo. Entonces, si tomamos el modelo RX y sus parámetros estimados y desviaciones estándares calculadas, entonces miramos que para el polinomio B vamos a calcular los errores relativos. Entonces, el error relativo para el parámetro B1 sería su desviación estándar dividido el parámetro estimado por 100. Haciendo este cálculo nos da que el error relativo para el parámetro B1 es de 0.2341, para el parámetro B2 sería 0.5393. Ahora vamos a calcular los errores relativos para los parámetros del polinomio A, entonces lo calculamos de igual forma. Entonces el error relativo para el parámetro A1 va a ser igual a la desviación estándar del parámetro A1 dividido el parámetro A1 estimado por el 100%, que nos da 1.6619. El error relativo para el parámetro 2 nos da 1.98% y el error relativo para el parámetro A3 nos da 1.2886%. De igual forma, vamos a calcular los errores relativos para el polinomio B del modelo E. Error relativo de 1 da 0.1921, error relativo de B2 0.6639 y los errores relativos para el polinomio F serían para F1 1.467, 1.4647%, para F2 sería 1.4085 y para F3 0.7745%. Entonces, se tiene un criterio que errores relativos por debajo del 10% se consideran aceptables a la hora de encontrar los errores relativos en los modelos. Cuando se comparan varias estructuras que son del mismo orden, el mejor modelo, la forma de determinar cuál de los dos modelos es el mejor, es aquel que tenga la mayor cantidad de parámetros por debajo del 10%. Entonces, en este caso, tanto el modelo A, el modelo OE como el modelo RX se construyeron con 5 parámetros. Entonces, lo que se hace es una tabla comparativa de errores relativos para cada modelo. Entonces, retomando los errores relativos ya previamente calculados, se hace la siguiente tabla para cada modelo. Entonces, tenemos el modelo RX con sus respectivos errores relativos y lo mismo para el modelo OE. Entonces, se comparan los parámetros del numerador 1 a 1 y los parámetros del denominador 1 a 1. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que el error relativo para el parámetro B1 del modelo OE es menor que el del modelo ARX. El error relativo para el parámetro B2 del modelo ARX es menor que el del modelo OE. Pero si comparamos los errores relativos del denominador de ambos modelos, podemos ver que los errores relativos de los parámetros del modelo OE del denominador
son mucho menores que los del modelo ARX. Entonces, por tal motivo, podemos ver que el modelo OE tiene 4 parámetros menores, que son menores a los parámetros del modelo ARX. Entonces, por tal motivo, el mejor modelo es el modelo OE, o sea que aquel modelo que tenga la mayor cantidad de parámetros menores es aquel que se ajusta mucho mejor a la dinámica del sistema. Otro criterio que nos sirve, que lo vimos en MATLAB, fue haciendo la comparación de la función de pérdidas, la FPE. Entonces recordemos que para el modelo RX nos dio un valor de punto 376 y para el modelo E un valor de punto 1992. Entonces, por tal motivo, por este criterio, el mejor modelo sería el modelo OE.